Israel, Palestina, la tierra más disputada en todo el mundo. ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿A quién pertenece? ¿Quién tiene derecho a reclamar esta tierra? Viajemos a las tradiciones más antiguas y la historia de esta tierra para averiguarlo. Abraham es considerado el fundador de las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El récord más antiguo de la vida de Abraham es el libro de Génesis. Según el récord bíblico, Abraham vivió durante la edad de bronce temprana, alrededor del año 2000 a.C. Vivió en Ur de los Caldeos, ubicado en el actual Irak. Emigró a la tierra de Canaán, que hoy son las naciones de Israel, Jordania y partes de Siria. Dios le hizo una promesa de que iba a bendecirlo y que de él saldría una gran nación que ocuparía esta tierra. Los habitantes de Canaán eran conocidos como cananeos. Era una formación de diferentes grupos étnicos con una abundante variedad de creencias y prácticas religiosas. Y no había unidad en su reino político. El libro de Génesis dice que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Según la promesa, las bendiciones llegarían a través de Isaac y todas las naciones de la tierra serían bendecidas. De Isaac, la promesa se trasladó a Jacob y Dios cambió su nombre a Israel. La nación fundada por estos patriarcas sería conocida por este nombre. Jacob y su familia emigraron a Egipto después de una hambruna en la tierra. Generaciones después de su muerte, los egipcios esclavizaron a los hebreos y estos vivieron en cautiverio hasta el Éxodo. El relato bíblico del Éxodo dice: el tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto fue de 430 años. Los hebreos regresaron a la tierra de Abraham y conquistaron varios reinos cananeos, aunque los cananeos permanecieron viviendo entre los hebreos después de la conquista. Probablemente dentro de los 300 años después del Éxodo, el rey David expulsó a los jebuseos de Jerusalén y la convirtió en la capital de su reino. Los jebuseos eran una tribu cananea que habitaba en Jerusalén antes del surgimiento del rey David, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Antes de este tiempo y durante este tiempo, los israelitas constantemente peleaban para poseer la tierra con un grupo conocido como los filisteos. Es durante esta época que el registro arqueológico comienza a aparecer y verificar alguno de estos datos. Los filisteos aparecen por primera vez en el récord arqueológico en el siglo XII a.C., probablemente no mucho después del Éxodo. Eran un pueblo de origen egeo, probablemente vinieron de Creta, islas griegas. Emigraron a Egipto y desde allí se abrieron paso en lo que hoy se conoce como Palestina. El área que ocupaban era conocida como Filistea o la tierra de los filisteos. Más tarde en la historia, los griegos usarían el término Palestina, que se origina en Filistea, para referirse a esta tierra. Después de la muerte de Salomón, el hijo del rey David, el reino se dividió en dos partes: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judea. Los descendientes del rey David gobernaron sobre el reino del sur. El rey David era de la tribu de Judá. Judá fue uno de los hijos de Jacob. De él obtenemos el nombre de Judea. El reino del norte existió como un estado independiente hasta el año 722 a.C., cuando fueron conquistados por el imperio asirio. Muchos de sus habitantes se trasladaron al reino del sur de Judá, mientras que muchos otros fueron llevados en cautiverio y dispersados por todo el continente. Es después de este tiempo que los hebreos o israelitas llegaron a ser conocidos como judíos, un nombre derivado de Judá o Judea. El reino del sur continuó hasta el año 586 a.C., cuando fueron llevados cautivos por el imperio babilónico bajo el gobierno de Nabucodonosor. Este último conquistó y tomó posesión de la región conocida como Palestina. En este momento, los filisteos desaparecen de la historia y se cree que emigraron a las regiones griegas y se integraron de nuevo en la cultura helenista.
En el año 539 a.C., el imperio babilónico fue derrocado por el imperio persa, dirigido por el rey Ciro el Grande. Los persas permitieron que los judíos en cautiverio regresaran a su tierra y les permitieron reconstruir su templo. En el año 331 a.C., Alejandro Magno completó la conquista del imperio persa después de décadas de guerra. Los griegos tomaron posesión de la tierra prometida. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus sucesores no fueron muy amables con los judíos. Hubo múltiples intentos de expulsarlos de su tierra, destruir su fe y asimilarlos por la fuerza a la cultura helenista. Fue durante este tiempo que los griegos renombraron la tierra anteriormente conocida como Israel a Palestina. Fue un intento de desconectar a los judíos de su tierra. A pesar de esto, la región todavía era conocida como Judea en los primeros años del Imperio Romano. El Imperio Romano creció gradualmente en el poder y derrocó al Imperio griego en el año 146 a.C. El ejército romano invadió Jerusalén en el año 63 a.C. bajo el liderazgo de Pompeyo y poco después tomaron el control de toda Palestina. Los judíos permanecieron viviendo en Judea bajo el dominio romano. Jesucristo nació y vivió durante este tiempo. Fue crucificado por las autoridades romanas alrededor del año 30. 40 años después de su crucifixión, los romanos invadieron Palestina y arrasaron Jerusalén. Mataron o esclavizaron a la mayoría de sus ciudadanos. Muchos huyeron y fueron esparcidos por todo el mundo, aunque algunos de ellos se establecieron en Galilea. En el año 132 hubo una revolución judía y muchos de ellos intentaron regresar a su tierra. El emperador Adriano detuvo la revolución e implementó una serie de leyes para erradicar el nacionalismo judío en Judea. Prohibió el calendario hebreo, la implementación de las leyes judías y ejecutó a los eruditos judíos. También trató de destruir todas las copias de los escritos sagrados judíos. Adriano cambió el nombre de Judea a Siria Palestina, o Palestina como la conocemos. Fue su intento de borrar cualquier asociación histórica de los judíos con la tierra. Unos 300 años después de la crucifixión de Jesucristo, el Imperio Romano adoptó el cristianismo como la religión oficial. El cristianismo pasó de ser una minoría perseguida a ser una religión estatal, una entidad política hasta cierto punto. Un imperio romano cristianizado gobernó Palestina hasta la conquista musulmana, que tuvo lugar en el año 638 de nuestra era común. El Islam como religión comenzó a principios del siglo VII, según la tradición musulmana. Aunque carecemos un récord histórico para este periodo de tiempo, según el historiador de Oxford, Tom Holland. Los omeyas musulmanes gobernaron Palestina hasta el año 750, cuando fueron reemplazados por los abasíes. Los omeyas se conocen actualmente como musulmanes sunitas, mientras que los abasíes se conocen como chiitas. Los fatimíes también fueron una dinastía musulmana chiita. Reemplazaron a los musulmanes abasíes como gobernantes de Jerusalén. Gobernaron desde el año 969 hasta el año 1099, cuando fueron derrocados por la primera cruzada. Los cristianos occidentales recuperaron el control de Jerusalén por primera vez en más de 450 años. Permaneció bajo control cristiano hasta el año 1187 después de Cristo, cuando los musulmanes, liderados por Saladino, recuperaron Jerusalén y Palestina. Los cruzados cristianos continuaron luchando por la tierra contra los musulmanes con cierto éxito hasta el año 1244. Desde este momento hasta 1917, Palestina permaneció bajo control musulmán. El Imperio Otomano, un imperio musulmán con sede en Turquía, llegó al poder en el siglo XIII y duró hasta el siglo XX. Ahora hemos entrado en la historia moderna. El Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial algo debilitado. Estaban a punto de colapsar. Los otomanos se unieron a las potencias centrales, lucharon junto a Alemania contra los aliados, que fueron liderados por Gran Bretaña en una batalla por la tierra
prometida. Los británicos aprovecharon movimientos nacionalistas muy populares por todo el Medio Oriente en ese tiempo para reclutar árabes a su lado. Estos luchaban por su independencia contra el Imperio Otomano. Había muchos árabes viviendo en Palestina en este momento. Los británicos también emitieron la Declaración Balfour en 1917. Esta declaración proclamaba el apoyo británico para un Estado nacional judío en Palestina, la cual estaba bajo control otomano. La declaración también servía como una promesa al pueblo judío con la esperanza de obtener su apoyo en la guerra. Los judíos eran un grupo minoritario en Palestina en este momento. Sin embargo, la declaración Balfour comenzó una emigración masiva de judíos de todo el mundo a Palestina. Estos anhelaban un Estado nacional después de 1900 años de exilio donde habían soportado una persecución continua. Su deseo y lucha para establecer una patria en Palestina fue identificada como sionismo. En el año 1917, los otomanos y los alemanes fueron derrotados en la Guerra Mundial y los británicos tomaron posesión de la tierra. Junto con los franceses, reconfiguraron el mapa del Medio Oriente. Los británicos tomaron posesión de Palestina y Jerusalén después de 673 años de estar bajo control musulmán. Poco después, las tensiones comenzaron a aumentar y estalló la guerra entre árabes y judíos, ya que los árabes se oponían vehementemente al sionismo. Cuando Europa entró en los años 1920 y vio el surgimiento del fascismo, el antisemitismo comenzó a crecer en el continente. Como resultado, los judíos de Europa continuaron emigrando a Israel en grandes cantidades y el Imperio Británico no pudo frenarlo. En 1921, los británicos nombraron a Amin al-Husseini como el gran mufti de Jerusalén. Él era el representante árabe. Los disturbios y la violencia continuaron aumentando entre árabes y judíos en Palestina. En 1937 los británicos propusieron una solución de dos estados, con los árabes poseyendo el 70% del país y los judíos teniendo el 20%. Jerusalén seguiría siendo una entidad especial bajo control británico. Los judíos aceptaron felizmente la propuesta. El mufti y los árabes, por otro lado, consideraron la idea de crear un Estado judío como un insulto y rechazaron la propuesta. Muchos árabes celebraron y se unieron a voces fascistas que deseaban exterminar a los judíos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el mufti se reunió con Benito Mussolini, el dictador italiano fascista, en 1941. Mussolini expresó su deseo de exterminar a todos los judíos de Europa y también de Palestina. El mufti luego se reunió con Adolfo Hitler. El Führer expresó su deseo de eliminar a todos los judíos que residían en la esfera árabe. Le confió al mufti que los nazis ya habían exterminado a más de 3 millones de judíos. El mufti estaba eufórico con la idea de un genocidio contra todos los judíos y se convirtió en un partidario de la causa nazi. La mayoría de los árabes en Palestina estaban alentando a los alemanes para ganar la guerra mundial, mientras que los judíos estaban aterrorizados que un triunfo alemán condujera a su genocidio. ¿Cómo nos dice la historia? Las potencias aliadas lideradas por los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética ganaron la guerra en 1945. Los judíos se salvaron de la aniquilación completa. Las tensiones continuaron aumentando entre judíos y árabes que vivían en Palestina, que permaneció bajo el dominio británico. En 1947, los británicos, cansados del derramamiento de sangre, deseaban salir de la región y la pusieron en manos de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron para crear un Estado judío. La resolución fue aprobada con 33 naciones votando a favor, lideradas por Estados Unidos y la Unión Soviética. 13 naciones votaron en contra y 10 naciones se abstuvieron de votar, incluyendo a Gran
Bretaña. Inmediatamente estallaron disturbios en Palestina y se escucharon muchas voces que pedían el exterminio de todos los judíos. Gran Bretaña programó el 15 de mayo de 1948 como la fecha en que se iban a retirar de la región para cumplir con el mandato de las Naciones Unidas. Antes de que llegara la fecha, las naciones árabes se unieron en un plan para destruir a la nación recién formada. Egipto, Jordania, Siria y Líbano invadieron Israel el 15 de mayo de 1948 con la misión específica de exterminar a los judíos. Sin embargo, Israel, inesperada y milagrosamente, salió victorioso después de 10 meses de guerra. Y los judíos expandieron su territorio. Jerusalén quedó dividida en 2 partes. En abril de 1949 se llegó a un acuerdo con la supervisión de las Naciones Unidas. Ya que Jerusalén estaba dividida en 2 partes, a los judíos se les dio el lado occidental y al rey Abdullah de Jordania se le dio el lado oriental y el West Bank. Según el acuerdo, a los judíos se les iba a permitir el visitar sus lugares sagrados. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió. A los judíos no se les permitió rezar en el muro occidental durante otros 19 años. En 1967, las mismas naciones atacaron a Israel con la misma intención de exterminar a todos los judíos de la tierra de Palestina. Comúnmente se le llama la Guerra de los 6 días, porque en solo 6 días Israel derrotó a todos sus enemigos y una vez más expandió sus fronteras. Esta vez se apoderaron de Jerusalén y sus lugares sagrados. Aquí es donde nos encontramos hoy en día. Aunque ha habido algunos acuerdos y tratados formales en los que Israel ha devuelto parte del territorio que ganaron después de las guerras. Y ha habido otras guerras donde los árabes han invadido a los israelitas sin éxito. Los árabes que residen en Palestina y prácticamente todas las naciones musulmanas todavía afirman que Palestina les pertenece. Hay muchos otros que tienen el mismo punto de vista. Más que todo son aquellos a la izquierda del espectro político. Basándome en la información dada, que son los hechos de la historia, voy a construir un argumento histórico y legal que prueba que la tierra pertenece a los judíos. Aquellos que afirman que la tierra pertenece a los palestinos la identifican como territorio ocupado. Los hechos de la historia nos dicen que el mundo entero es territorio ocupado. Todas las naciones de Europa y Oriente Medio han sido conquistadas y reconquistadas por varios imperios a lo largo de su historia. Es más, el Islam como religión es un movimiento político que invadió y conquistó otras naciones y pueblos a lo largo de su historia. El Islam fue fundado a mediados del siglo VII. A finales de este mismo siglo invadieron y conquistaron Jerusalén. En el año 710 invadieron Europa y conquistaron España. Habrían penetrado más profundamente en Europa si no hubieran sido detenidos por Carlos Martel en el año 732, el gobernante Franco. España estuvo bajo el dominio musulmán durante 700 años. Hay musulmanes que todavía afirman que España les pertenece. ¿Es España territorio ocupado? El Imperio Otomano también incurrió profundamente en Europa. Se apoderaron de la mayor parte de Europa del Este. Fueron detenidos en Austria o de lo contrario habrían conquistado toda Europa. Los otomanos se apoderaron de la sede cristiana del mundo oriental, Constantinopla, y finalmente cambiaron su nombre a Estambul. De hecho, cada vez que el Islam conquistó áreas, cambió completamente su cultura y religión. Impusieron impuestos a judíos y cristianos, persiguieron, convirtieron por la fuerza y mataron a muchos de ellos. Los de otras religiones fueron completamente eliminados. El cristianismo comenzó en el Medio Oriente. Turquía, Egipto, Siria, Jordania, Líbano fueron todas cunas del cristianismo primitivo y eran tierras predominantemente pobladas por cristianos. El Islam conquistó estas áreas y expulsó al cristianismo con la espada. En los últimos años hemos visto una reducción sustancial de las poblaciones cristianas en países como Irak, Irán, Egipto, Sudán y Pakistán a través de genocidio y
persecución. El Islam escatológicamente es una religión de conquista apocalíptica. Aquellos que fanáticamente siguen la religión anhelan el día en que el mundo esté bajo la sumisión de Alá, su Dios. Esto significaría que Islam conquistaría el mundo por fuerza. El Islam no es una religión monolítica. Tiene muchas facciones, divisiones y denominaciones. Diferentes facciones han llegado al poder a lo largo de la historia y han subyugado otras divisiones del Islam. Los otomanos, por ejemplo, gobernaron al Medio Oriente en contra de la voluntad de muchas de las personas de estas subdivisiones musulmanas. Los hechos de la historia son que si pierdes la guerra, pierdes la tierra. Esta es la dura verdad. Desafortunadamente, no vivimos en un mundo perfecto. Históricamente, Gran Bretaña, la nación que tenía soberanía y potestad sobre Palestina, les ofreció a los árabes un estado árabe mucho más grande que se les ofreció a los judíos y rechazaron la oferta. Esto es un dato histórico. Legalmente perdieron ese derecho. En cambio, los árabes optaron por unirse con las potencias del eje lideradas por Hitler y Mussolini, un grupo malvado y antisemita. Perdieron la guerra. ¿Y qué nos enseña la historia? El botín pertenece a los ganadores. A pesar de esto, recibieron gracia. Los británicos no los exterminaron de la religión, lo que ellos deseaban hacer con los judíos, sino que se les permitió negociar por la tierra. En un voto legal e histórico, las Naciones Unidas votaron abrumadoramente para crear un Estado judío. Era más pequeño que el área dada a los árabes. Sin embargo, las naciones árabes se negaron. Los perdedores no querían comprometerse. Querían toda la tierra para sí mismos. Fueron a la guerra con el objetivo de eliminar completamente a los judíos de la región. Cada vez perdieron y se vieron obligados a la mesa de negociaciones. Violaron todas las ordenanzas y acuerdos que firmaron después de las guerras que ellos comenzaron. Y sin embargo, todavía afirman que es su tierra. Para usar las palabras de Jesucristo, a quien el Islam considera un profeta: si vives por la espada, perecerás por la espada. Otro aclavo de aquellos que dicen que los judíos han tomado posesión ilegalmente de la tierra es que los árabes islámicos estaban allí primero. Sin embargo, los datos históricos que hemos dado no apoyan este argumento. Los hebreos estaban en Palestina al menos 2500 años antes de que naciera el Islam. Eran conocidos como judíos por lo menos 1300 años antes de que el Islam existiera. El Imperio Romano gobernó Palestina durante más de 750 años y fue una cultura cristiana durante por lo menos 350 años antes de la invasión islámica. Algunos afirman que los palestinos estaban allí antes que los judíos, pero la historia nos enseña que el nombre palestino es un nombre inapropiado. ¿No es irónico que los verdaderos palestinos, los filisteos, fueron conquistados por los babilonios, fueron asimilados de nuevo en la cultura helenística y desaparecieron de la historia? Los palestinos no tienen ninguna relación con los filisteos históricos. Acabo de darles el argumento histórico y legal que prueba de manera concluyente que la tierra pertenece a los judíos. Sin embargo, hay otro argumento hecho por los palestinos y los musulmanes en general para aclamar que la tierra les pertenece. Y es un argumento religioso. Los musulmanes afirman que Abraham era musulmán. Según su tradición, Alá le ordenó a Abraham que sacrificara a Ismael, no a Isaac. También creen que la bendición fue transferida a Ismael, su hijo ilegítimo, y que los árabes son los descendientes de Ismael. Estas son tradiciones que se agregaron mucho más tarde al Islam y ni siquiera se encuentran en el Corán, que es su libro sagrado. Los musulmanes también afirman que el templo de Salomón era una mezquita y que fue construido por primera vez por Abraham. Por supuesto, estas ideas no se encuentran en ninguna parte de la historia antigua o en la arqueología. Tenga en cuenta que el Islam comenzó 2000 años después de las tradiciones y escritos judíos. Las mezquitas no existieron hasta más de 2500 años después de que Abraham viviera. Los judíos y más tarde los cristianos tenían el mismo relato histórico basado en sus tradiciones mucho antes de que Mahoma naciera. No había mención de mezquitas ni de Alá en sus escritos. Una vez más, estos términos aparecen miles de años después. El Islam conquistó Jerusalén en el año 636.
Era una ciudad bajo dominio cristiano con cierta influencia judía. Como cualquier potencia conquistadora, su objetivo era establecer su gobierno y cultura. Desde el principio, los musulmanes comenzaron una campaña de propaganda apologética para suplantar las creencias cristianas y judías. Los escritos históricos dejados en Jerusalén de este tiempo revelan este hecho. A medida que pasaba el tiempo y se enfrentaban a argumentos en contra de sus creencias, desarrollaron argumentos en contra. Estos argumentos evolucionaron con el tiempo y formaron las tradiciones del Islam. Sirvieron como propaganda apologética para subyugar y convertir a los habitantes de la tierra que habían conquistado. Aquellos que no se convirtieron vivieron como ciudadanos de segunda clase y fueron marginados. Otros fueron expulsados a través de la persecución o la ejecución. Uno de los argumentos que los musulmanes usaron para reclamar su propiedad sobre Jerusalén fue tomado de un pasaje muy oscuro en el Corán, Sura 17. El pasaje al pie de la letra no dice nada de lo que construyeron las tradiciones posteriores. Las tradiciones hablan de cierto animal, un tipo de caballo volador que llevó a Mahoma a través de un viaje a los 7 cielos. Esta criatura se conoce como el Burak. En este viaje, Mahoma se encontró con Adán, Jesús y su primo José, alguien que no se encuentra en la literatura cristiana. También se reunió con Enoc, Aarón, Moisés y Abraham, hasta que finalmente llegó al trono de Dios. Las tradiciones posteriores incluso agregaron que el Burak tenía la cara de un ser humano. Las tradiciones también dicen que Mahoma viajó en el Burak a Jerusalén, donde visitó la mezquita antes de ascender al cielo. El problema con esta narrativa es que la mezquita no fue construida hasta 70 años después de la muerte de Mahoma. Los musulmanes reclaman el monte del templo y Jerusalén como santos y como su posesión, basándose en este extraño cuento. Algo que resaltar es que el Corán nunca menciona a Jerusalén. Ten esto en cuenta. Los argumentos religiosos de los musulmanes no son convincentes y esta es la razón. Los judíos también tienen sus propias creencias religiosas y son mucho más antiguas que las de los musulmanes. Los musulmanes copiaron los relatos de los judíos y cristianos para construir su religión. El Islam puede fácilmente ser categorizado como una herejía judía y cristiana. ¿Por qué creer estas historias que aparecen mucho más tarde en la historia, motivadas por razones políticas y sin ningún apoyo histórico o arqueológico? Creer en las creencias y tradiciones musulmanas sería equivalente a alguien en nuestro tiempo creer que Jesucristo fue un estadounidense, un capitalista que engendró muchos hijos y estos son los patriarcas de todos los estadounidenses. Nadie se comería este cuento. Los nombres, los lugares y las ideas no existían en ese tiempo. Estas alegaciones serían difíciles de aceptar por cualquier persona con una mente racional. En cuanto al Burak y el viaje al cielo, los musulmanes necesitan demostrar que existen caballos voladores con rostros humanos. Presenten la evidencia de tales animales. A mí me gustaría ver uno. Por último, en las religiones antiguas, aquellos que terminaban victoriosos en la guerra atribuían sus victorias a sus dioses. Escribían en murales, como los egipcios, que sus dioses eran más poderosos que los de la oposición. El Dios de los israelitas es presentado de esta manera en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si los musulmanes quieren hacer un argumento religioso, entonces tienen que aceptar que su Dios ha sido derrotado contra viento y marea por una nación más pequeña, con un ejército más pequeño, una y otra vez. Lógicamente, esto demuestra que Yahvé o Elohim es más grande que Alá. Por favor, deja tus comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete al canal.